De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Alfonso Portela, abogado del expresidente Juan Manuel Santos, detalló en la FM los argumentos que presentarán en su defensa en la investigación por la supuesta financiación irregular de Odebrecht de su campaña. Doctor Portela, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor Portela, la primera reacción frente a este llamado del CNE, ¿el presidente va a acudir, va a dar declaración? No, lo primero que se va a hacer es notificarnos de la decisión del Consejo Nacional Electoral, analizar cada uno de los hechos que se están planteando ahí y mirar primero que todo el tema de la caducidad, porque dentro de la misma providencia también hace referencia a que van a verificar si tienen relación con hechos que ya fueron tratados por el Consejo Nacional Electoral anterior, el que falló y archivó las investigaciones, porque esto se desprende también de una carta que los señores expresidentes habían aportado y esta carta fue tratada por el Consejo Nacional Electoral anterior. Entonces, independientemente de que estemos hablando de una persona diferente, pero todo el tema de Esteban Moreno también fue tratado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, creeríamos que estamos frente a los mismos hechos y pues obviamente el Consejo Nacional Electoral agotará toda la investigación necesaria para saber si nos estamos refiriendo a las mismas circunstancias, pero ese es el actuar principal de nosotros frente a esta decisión. Claro, la primera determinación entonces es descartar que esto ya haya sido cosa juzgada. ¿Cuánto se puede demorar este recurso y la respuesta al mismo? No, yo creo que la semana entrante empezamos a hacer las solicitudes correspondientes y sería la primera decisión que tendría que tomar el Consejo Nacional Electoral frente a si esos hechos ya fueron motivos de debate y de análisis y por ende pues no podría revivirse una situación. Independientemente de todo eso, también la figura de la caducidad arrastra, y eso no solo lo dijo la defensa, lo dijo el Consejo Nacional Electoral y en su momento la Procuraduría, que los hechos que tengan que ver con la campaña de 2014 caducan a los 3 años y eso quedó sentado en una providencia anterior. Es decir, ¿es probable que esto esté caduco también? Sí, lo más probable no estamos seguros que está caduco porque estamos hablando. De hecho, independientemente de que sean ciertos o no, todo lo que tenga que ver lo relacionado con las campañas de 2014 caducaron a los 3 años. ¿Ese argumento cómo se va a presentar, doctor Portela? Eso lo tiene la ley, es una solicitud simplemente, teniendo en cuenta de que el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, el CEPACA, en el artículo 52 establece que las investigaciones de carácter sancionatorio deben darse dentro de los 3 años al momento de la ocurrencia de los hechos. Entonces esto es una situación que data de la campaña 2014, por ende ya está la acción ya caducó. Claro. Le estoy entendiendo entonces que teniendo en cuenta los argumentos de caducidad y de cosa juzgada, usted ve muy improbable que el presidente Juan Manuel Santos incluso tenga que ir a declarar. Independientemente de eso, y también pues no sobra advertir que en el caso del señor expresidente, para 2014 ostentaba la condición de candidato y presidente a la vez, y ahí hay un fuero de por medio, pero pues eso no es un tema de discusión por ahora. Doctor Portela, con los buenos días, le saluda William Calderón. En esa coyuntura que se da, es probable que no se acepte la caducidad que ustedes están pidiendo. De no aceptarse, ¿qué explicación dará el expresidente Santos sobre las denuncias del ingreso de dinero a su campaña? Pues siempre se han mantenido, es que si ustedes, yo creo que ayer los periodistas pidieron acceder ya al auto que tomó la decisión del Consejo Nacional Electoral, y ahí hay unas situaciones muy particulares. Por ejemplo, se dice dentro de las declaraciones del señor San Miguel que eso fue en julio de 2014 y en julio de 2014 ya no había campaña. También hace alusión a terceras personas, pero no ningún miembro de la campaña. O sea, digamos que ahí hay una cantidad de situaciones
que quieren llevarla al escenario de la campaña y realmente no aparece una sola persona de la campaña involucrada en este tipo de cosas, pero pues esos serán motivos de explicaciones más adelante y ante la autoridad correspondiente, pero siempre se ha mantenido y el señor expresidente siempre ha sostenido de que son situaciones que se están arrimando hacia el escenario de la campaña cuando realmente ahí es una simple manifestación de una persona que 3 años después aparece diciendo que es un tema de campaña. Señor Portela, pero el problema de esta acusación es de caducidad o verdaderamente responsabilidad y de un delito. Es que hay dos circunstancias que tranquilamente los miembros de la campaña y los partidos que se ven involucrados en esta situación pueden alegar. Primero, el hecho de que hay una caducidad y segundo, que los hechos no tienen la contundencia, o sea, las manifestaciones, porque estamos frente a una manifestación, no tienen la contundencia para arrimarlo a una campaña como para afectar la parte financiera de la campaña. Vuelvo y repito, julio de 2014, cuando ya la campaña había terminado en junio, todo ese tipo de inconsistencias pues que se harán saber en su momento y ante la autoridad que corresponda. Doctor Portela, ¿se ha pensado llamar al proceso a declarar a los expresidentes Uribe y Pastrana, que como usted menciona, fueron los que originalmente en esa carta mencionaron el hecho? Pues ellos ya lo habían hecho en el expediente anterior, en el que falló el Consejo Nacional Electoral anterior, pues ya la decisión la tomarán los magistrados que tienen a cargo la investigación, pues y obviamente pues se confrontará con lo que dijeron en su momento. Señor Portela, es que el expresidente Santos publicó una columna en El País de España en donde dice que la financiación de Cemex a las campañas de La Paz y de Odebrecht son fake news que se inventaron la oposición, pero está aprobado en los registros del Consejo Nacional Electoral que Cemex sí financió al partido de la U y a otros partidos que hacían coalición para la reelección de Juan Manuel Santos en el 2014. ¿Cómo le puede creer al país al expresidente si dice mentiras en una columna internacional? Lo que ocurre, primero el tema de Cemex no se ha llevado en este momento a los tribunales y segundo, lo que tengo entendido es que son parte de la contabilidad o la parte financiera de los partidos y pues el tema de nosotros es exclusivamente lo de la campaña. ¿Se ha pensado contrademandar a los expresidentes Uribe y Pastrana? No, eso no tiene digamos, ese tipo de comportamientos en la medida de que arrimaron una carta sobre unos hechos que si miramos las declaraciones de la época, simplemente ellos pidieron que se investigaran y eso es lo que adelantaron en su momento las autoridades. Lo digo ante el argumento que entregan ustedes de que lo que están denunciando los dos expresidentes pues no tiene asidero, por tanto pues estarían cometiendo una injuria, una calumnia contra el expresidente Santos. No se trata propiamente porque lo que dijeron en su momento en las declaraciones que rindieron al Consejo Nacional Electoral, tanto el señor expresidente Uribe como el señor expresidente Pastrana pidieron fue que se adelantaran las investigaciones, ahí no estaban haciendo en ese momento unas afirmaciones y eso es lo que se ha venido adelantando se adelantó por parte del Consejo Nacional Electoral. 6 de la mañana, 21 minutos. Doctor Alfonso Portela, abogado del expresidente Juan Manuel Santos, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Con mucho gusto, muy amable. En la FM, las noticias como son. La opinión de Abelardo de la Espriella en la FM. El Consejo Nacional Electoral acaba de abrir una investigación contra Juan Manuel Santos por el ingreso de casi 4.000 millones de pesos a las arcas de su campaña de reelección que según algunos testimonios no fueron declarados como correspondía. Esta investigación del Consejo Nacional Electoral se inicia por cuenta de una compulsa que hiciera hace pocos días la Fiscalía General de la Nación. Voy a hacer abstracción de toda la molestia, de toda la repulsión que me genera Juan Manuel Santos y que el país conoce de sobra. Al margen de cualquier consideración de orden personal que uno pudiese tener sobre ese sujeto, lo que está claro es que hay varios testimonios, evidencia material y contable que da cuenta de que efectivamente a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos entraron dineros oscuros de Odebrecht, dineros que no fueron reportados,
que se movieron en efectivo y que se utilizaron en el Caribe colombiano y en otras regiones para comprar apoyos a esa reelección. Independientemente de cualquier cosa, lo que es claro aquí es que esa situación debe ser investigada a fondo y no con una sanción administrativa como la que podría producirse en el Consejo Nacional Electoral, sino también a nivel penal en la comisión de acusaciones que está en mora de citar cuanto antes a Juan Manuel Santos a que aclare este asunto. Por supuesto, respetándole el debido proceso. Pero son muchos los nubarrones y muchas las cosas que Juan Manuel Santos tiene que aclararle al país y a la justicia. En Colombia, Luis Carlos Vélez. General William Salamanca, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, habló en la FM sobre el déficit de policías en las ciudades capitales a pesar de los problemas de seguridad que se presentan. General Salamanca, gracias por acompañarnos. Buenos días. Apreciado Luis Carlos, un saludo a usted, a la doctora Cristina, al profesor Quijano, a William y a los oyentes. Gracias por la invitación, Luis Carlos. Muchas gracias. Usted es el encargado, el dueño de la seguridad ciudadana y lo estamos llamando porque en varias publicaciones de estas semanas pues hay mucha preocupación sobre lo que está pasando en la seguridad de las ciudades. Rompevidrios, atracos, robos, violencia, ataques a los sistemas de transporte público. ¿Qué está pasando, General Salamanca? ¿Estamos sobrereaccionando o la realidad es que los números son más grandes? Sí, Luis Carlos, vale la pena mencionar que aquí hay un trabajo liderado por el señor presidente Duque con las instituciones, el ministro de Defensa, aquí nuestro director general de la Policía y un trabajo transversal con aliados fundamentales como la Fiscalía General de la Nación, los alcaldes, sus equipos de gobierno. ¿Qué está pasando acá, Luis Carlos? Un escenario donde se quiere transitar por la ilegalidad. Y cuando hablo que se quiere transitar por la ilegalidad, lo percibe uno cuando captura personas detrás del comercio ilegal de celulares. Y aquel colombiano que quiere adquirir un celular hurtado, pues está contribuyendo con el crimen. Y se llegó la hora, Luis Carlos, que recuperemos principios y valores. Aquí hay una policía que todos los días golpea la criminalidad, pero quiero mencionar que, por ejemplo, el 7 de agosto del año anterior, cuando asume el nuevo gobierno, había un incremento del 6% de homicidios, y hoy el decremento es del 3%, es decir, ganamos 9 puntos porcentuales en esa tarea de salvar vidas y de luchar en contra de la muerte, Luis Carlos. General, sí, bajan las muertes, pero obviamente los niveles de inseguridad también alarman. Ese punto que menciona usted de los celulares seguramente es de los más críticos. ¿Hay algún tipo de gestión de parte de las autoridades para meter dentro de una lógica a las compañías de celulares del país para evitar que puedan usar un celular robado pasándolo de una compañía a otra, que ese es el ciclo que permite que cualquiera que robe un celular puede venderlo fácilmente a un precio más barato y lo puede meter en otra compañía celular? ¿Hay algún tipo de iniciativa en ese sentido, general? Sí, William, con saludos, buenos días. Varias iniciativas a manera de estrategia donde nos hemos reunido con policías de América Latina a través de Ameripol y trazamos una ofensiva transnacional. Porque las redes no solamente existen en Colombia, sino son redes que están en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Entonces ya trazamos una estrategia donde la cooperación policial con base en la inteligencia, la investigación criminal y el apoyo de las fiscalías permite entonces trazar un cronograma que a finales del mes de octubre, principios de noviembre, le contaremos a América Latina este resultado, porque son redes dedicadas a esta actividad que golpea y afecta a las economías o las economías legales y contribuye con la ilegalidad, pero claro que existe. También estamos llevando a cabo reuniones con el Ministerio de las Comunicaciones, a ver cómo con las operadoras de celulares, los operadores de celulares y Asomóvil logramos cerrarle la puerta a este escenario del comercio ilegal de celulares. General, ¿qué hacemos para que los jueces ayuden a combatir el crimen? No solamente el robo de celulares, sino todos, porque lo que vemos es la policía va a captura, hace un esfuerzo gigante y llegamos donde los jueces y los sueltan y al día siguiente están robando en el mismo sitio luego de haber sido denunciado por el público. Es terrible, un carrusel terrible. Por el ciudadano de a pie. Entonces es como un círculo vicioso y esto hace que ellos no se escarmienten y que sigan en la calle.
Doctora Cristina, siempre mi respeto y mi cordial saludo. Buenos días. Una cifra, doctora Cristina y apreciados amigos. Este año, en ese trabajo juicioso de enfrentar a la criminalidad, la policía y la fiscalía juntos y el apoyo de los colombianos de bien, hemos capturado a más de 154.500 personas que han infringido la ley penal colombiana. De esas personas que hemos capturado, 125.000 quedan en libertad y escasos 29.000 pues quedan con medida intramural. Claro, cuando capturamos a una persona que, como lo que sucedió en Bogotá, el famoso rompevidrios, pues hay una decisión de la justicia de dejarlo en libertad por varias consideraciones que el juez toma la decisión con base en el valor del hurtado, es la primera vez que es capturado, en fin. Y esa decisión del juez nosotros somos los primeros en respetarla. Esa es la justicia que tenemos y seguramente habrá que, digamos, revisar estos temas, pero el panorama es ese. Esta persona que hurta el celular en el sistema de transporte masivo, el bolso, el desprevenido ciclista que le hurtan su bicicleta, pues la cruzada nacional es de luchar con todos en favor de la seguridad, pero ya es un escenario que se sale de mi órbita, doctora Cristina, porque la justicia la respetamos. Sí. ¿Faltan policías? ¿Hay déficit de policía? Siempre habrá déficit de policías. En este momento, en esa decisión del Consejo de Estado, han dejado las filas cerca de 10.000 policías. ¿Cuál es el escenario en América Latina respecto a los policías por cada 100.000 habitantes? Estamos a la par con Chile. El promedio en Colombia son 271 policías por 100.000 habitantes. Chile tiene 276, Ecuador 274, Brasil 267. Pero este déficit de policía lo estamos aprovechando con esa tarea que nos inculcó nuestro presidente Duque, y es trabajar de la mano con la comunidad. Y aparecen aliados fundamentales como los empresarios, ALCO, los líderes comunales, la red de participación cívica, donde estamos creciendo con el apoyo importante, por ejemplo, de la seguridad privada, que levanta la mano y dice, bueno, yo quiero ofrecer los cerca de 345.000 vigilantes privados legales de este país que con su tecnología, sus capacidades y su presencia está coayudando con la seguridad. Y aquí poco a poco vamos avanzando, William. Nunca será suficiente. Las sociedades reclaman de sus policías mayor eficiencia, efectividad y eficacia, y en ese propósito estamos, William. Pero una cifra, abuelo de pájaro general, que usted diría, en Colombia, para que logremos ese estándar mínimo de seguridad de tantos policías por 100.000 habitantes, en esa proporción, ¿cuántos hombres faltarían hoy? Bueno, ya el señor presidente, el ministro de Defensa y nuestro director general, con Hacienda y la Dirección Nacional de Planación, pues trazaron su hoja de ruta de al menos crecer en 10.000 policías en estos años que quedan de gobierno. Sí. Pues, general, queríamos hablar con usted sobre lo que está pasando en la seguridad ciudadana y expresarle nuestra preocupación, porque realmente, recibiendo mucho de lo que nos dice la comunidad y nos dicen nuestros oyentes, salir a la calle se está convirtiendo en un verdadero problema general. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luis Carlos, por la invitación. Muy feliz día para todos. General, ¿me dicen que está de cumpleaños? Sí. Sí, hoy estamos con un año más de vida, Luis Carlos, en esta institución tan bella donde el pueblo colombiano nos ha confiado la misión, y aquí estamos trabajando por este país, Luis Carlos. Mi general, un saludo muy especial y un feliz cumpleaños. Gracias, doctora Cristina, muy gentil por su mensaje y su saludo, muy amable. Me uno a esa felicitación. Un abrazo, general, muy gentil. Gracias. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Ricardo Rodríguez, vicecontralor general de la República, entregó detalles en la FM sobre los recursos para el desarrollo de las vías del país. Señor vicecontralor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, un honor estar acá con ustedes compartiendo. Muchas gracias. El tema principal que hablamos ayer era sobre corrupción y sobre infraestructura. Y la pregunta que nos hacemos los colombianos hoy por hoy, señor vicecontralor, es si este es un matrimonio indisoluble en Colombia, si es que realmente no se puede seguir haciendo construcción, infraestructura sin que haya corrupción. No, por el contrario, yo creo que la apuesta y la reflexión profunda que tiene que hacer el país es el diseño del ajuste de una política pública que permita que los contratos sean diseñados de manera correcta. No puede ser que las irregularidades de alguna manera estén inmersas, que las coimas en los contratos de alguna manera sean un componente de los presupuestos, ni más faltaba. Por el contrario, el país lo que tiene que hacer es una apuesta a una infraestructura seria, a una infraestructura de alguna manera moderna y que
que aleje cualquier mala práctica alrededor de estos procesos contractuales. El problema de fondo es la manera en que se hacen los contratos. Lo pregunto porque después de analizar un poco los colombianos, sentimos que lo que está ocurriendo con Odebrecht y la multa que finalmente se tiene que pagar producto de este tribunal de arbitramiento da como conclusión que no importa cómo se lleguen a los contratos, así sea a través de coimas, chanchullo, corrupción, etcétera, igual se les va a tener que pagar algo a aquellos que hacen esos contratos, a aquellos que los firman. Bueno, yo creo que no solo está en el tema de los contratos, yo creo que está en un análisis en tema también de lo que son los proyectos. Estamos enfrentados a que el país llega con proyectos demasiado inmaduros, proyectos que de alguna manera llegan en fase 1, fase 2, proyectos que llegan en prefactibilidad, que llegan en factibilidades con una debilidad en la formulación de ingeniería muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que estos proyectos inician la etapa de ejecución, pues se enfrentan a retos que de alguna manera o no fueron costeados o sencillamente, intencionalmente no fueron correctamente considerados. Al final, estamos hablando de que el país se enfrenta a proyectos que son replanteados en sinnúmero de veces. Voy a contarle un caso como para que usted lo tenga. En el caso de regalías encontramos proyectos que son modificados, replanteados en más de 48 entre 48 y 50 veces. En 50 oportunidades se modifican los proyectos. Entonces, ¿qué ocurre? Si se modifica el proyecto, muy probablemente el diseño del contrato pues no corresponde al proyecto, y por eso es que estamos viendo adiciones que son realmente absurdas. Estamos hablando de adiciones del 500, 600, 700% en algunos proyectos. Entonces yo creo que aquí hay que reflexionar muy bien y obviamente empatar con todo lo que es la condición ética de los ciudadanos de la administración pública. Acá todos tenemos que hacer las cosas bien. Vicecontralor, ¿cuánto nos cuesta la corrupción en el país? Y con esa plata que se va a los bolsillos de los corruptos, ¿qué pudiéramos construir si nos la ahorráramos, si se aplicara realmente la plática como toca? Bueno, ahí digamos que esa contabilidad de la corrupción no es algo fácil de estimar. Sin embargo, hay dos situaciones y puedo hablar por la fuente de información, que en este caso es la Contraloría, donde se hacen estimaciones de que este es algo que puede estar costándole al país cerca de 50 billones de pesos al año. No. Y para el caso concreto de lo que nos mencionaba Luis Carlos, estudios también nos arrojan que la pérdida de oportunidad en competitividad para el país, para el caso de la Ruta del Sol 2, estamos por encima de 1.300 millones de pesos diarios que perdemos los colombianos. Vicecontralor, pero de esa plata, ¿cuánto se recupera? Porque lo que uno ve siempre es que recuperan solamente 1.000 millones de pesos, cuando durante muchos años nos dicen que ese desfalco nos costó a los colombianos 100.000 millones, 60.000 millones, 20.000 millones, y cuando uno ve solo recuperan eso, o peor aún, no recuperan nada de plata, y pues obviamente todos pedimos que se vayan para la cárcel y que paguen una pena ejemplar, pero esa gente que está pagando una pena ejemplar tampoco está indemnizando o pagando al país la plata que se perdió de nuestros impuestos. Le voy a dar una estadística que creo que es importante. La impunidad frente a los crímenes en temas penales en el país es del 97%, es decir, que se castiga el 3% solo de los criminales. Y en temas fiscales, nosotros tenemos la capacidad de recuperar, en este caso, entre el 3 y el 4%. Uno diría, oiga, ¿qué Contraloría tan ineficiente? No, es que la gente hace las cosas para efectivamente insolventarse, perder las condiciones de los bienes, entonces caerle a... Claro, cuando les caen dicen, no, nosotros no, aquí no pasó nada, no, es que no sé qué. No tengo plata para pagarle. Entonces yo creo que las dinámicas frente a lo que son los procesos de responsabilidad en el país claramente tienen que ser mucho más potentes. Pero qué pena, William, pero si se sabe eso, no hay una investigación o no hay unos investigadores para que vayan detrás de la plata, porque uno no se puede quedar simplemente con que se insolventaron, porque todo el mundo sabe que esos recursos están fuera del país, en sociedades, ya todo el mundo sabe cómo es la jugada. La pregunta es si el país o los organismos de control tienen la capacidad de ir detrás de esa plata. Claro, eso se hace, los rastreos se hacen inmediatamente, pero créame que las condiciones de gobernanza de las bandas criminales evolucionan muchísimo más que la capacidad institucional que tenemos para perseguir el tema. Entonces, al final lo que uno ve es una condición criminal en contra de los recursos del Estado. Vicecontralor, hubo una serie de Netflix que nos aterró por la manera en que describía como un modelo armado
permitía que hubiera corrupción en cualquier parte del gobierno, de la empresa privada, y se llamaba el mecanismo. Hay un mecanismo armado en la contratación pública que impide que se rompa ese ciclo de corrupción, es decir, que cualquier persona que llegue a ese cargo público necesariamente va a ser o expulsada por el modelo o va a tener que plegarse a él y acceder a la corrupción. ¿Hay un mecanismo instaurado para la corrupción? Pues no exactamente como lo coloca la serie, pero sí hay patrones de corrupción. Si hay unos patrones de corrupción, hay unos patrones de corrupción a nivel mayor, a nivel intermedio, a nivel menor, y de alguna manera esas malas prácticas están inmersas, y qué triste, hay que decirlo, es un mercado, hay una oferta y hay una demanda. Y si se configura la oferta y si se configura la demanda y llegan a acuerdos, por eso es que pasan las cosas que pasan. Yo creo que aquí hay que atender de que se tiene que corregir el tema de la oferta de corrupción, o sea, gente que ofrece malas prácticas, y obviamente los ciudadanos corporativos y otro tipo de personas que se involucran acá. Y estamos hablando, escúcheme William que me alargue un poco, estamos hablando de si hay un mercado primario, también hay un mercado de secundarios, también uno ve gente que gana los contratos para venderlos de manera casi inmediata, entonces queda uno en manos de subcontratistas que lo que menos les importa es cumplir las finalidades del Estado. Vicecontralor, pregunta, hoy ¿cómo estamos en cumplimiento de vías y de contratos? Hoy por hoy. No, realmente la situación y los retos son todos. Estamos hablando de la inactividad de las 4G, estamos hablando de muchísimos procesos, cerca del 25% de los procesos que hoy están en curso están en tribunales de arbitramiento. Entonces se están privilegiando los litigios y obviamente los riesgos. Estamos hablando de demandas que en pretensiones en las controversias de más de 500.000 millones de pesos en este momento. Vice, pero entonces uno lo oye a usted y queda frustrado, y me imagino que los oyentes también, porque no hay nada que hacer. Conclusión, se nos van a seguir robando la plata y el porcentaje de recuperación de esos recursos es casi nulo, porque el porcentaje que usted nos da, pues obviamente es totalmente preocupante. Y no solamente eso, sino que vemos que los corruptos, cuando ya opera la fiscalía, los meten presos y a los 3, 4 años ya están gozando de todos esos recursos que nos robaron a nosotros los colombianos. No, ni más faltaba que yo fuera el efecto Pigmalión de las expectativas negativas del país. No, lo que pasa es que claramente nuestra función es de control, claramente es de vigilancia, y mal haríamos en decir que todas las cosas están bien. Por el contrario, yo creo que lo que nosotros podemos hacer es compartir algunos tipos de conclusiones alrededor de esto, y que los formuladores de política y los ejecutores pues obviamente lo hagan bien. Pero la pregunta precisa es, ¿qué puede hacer la Contraloría para mejorar ese porcentaje de recuperación de los recursos? Porque esa es la competencia de ustedes. Ustedes lo que hacen es, las acciones son totalmente de recuperación de recuros. Ok, yo creo que aquí hay un elemento que es importante, y gracias Cristina, es a propósito de lo que el análisis que hace el Contralor Felipe Córdoba, y tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de control fiscal en Colombia. En este momento cursa un proyecto de acto legislativo que es el 355, el cual ya pasó 5 debates, que tristemente lo cuestionan, porque hoy la gente no quiere que le vigilen el recurso público, quieren tener de alguna manera participación sobre la obra pública, pero no sobre el recurso público. Y nosotros lo que de alguna manera formulamos como entidad, y que lo lidera el Contralor, es dejar de hacer este control posterior, recoger los platos después de la fiesta, y entrar dentro de un ejercicio preventivo, empezar a ver que si se avisoran riesgos, pues de alguna manera atenderlos y atenuarlos. En este caso yo creo que ese es un tema importante. También se considera un ejercicio concurrente, donde ciudadanos calificados como ustedes, como los comunicadores, el periodismo, como la ciudadanía, pues pueda participar, y yo creo que entre todos tenemos que sumar y mejorar claramente las prácticas, porque al final, tristemente, y como lo decía Luis Carlos, nos quedamos sin las obras. El caso de la Ruta del Sol. Hoy, después de todo ese tiempo, el país solo puede contar con un reconocimiento contable y de obra del 52% de la misma. Señor Rodríguez, justamente ese es el mayor problema, y usted lo acaba de traer a colación, el proyecto de acto legislativo que busca cambiar el modelo de control fiscal y que lo está impulsando el Contralor General de la República. ¿Por qué gremios como Fasecolda y ANIF se han ido lanza en ristre contra esta idea y quieren verdaderamente anular
a esos gestores, ¿cómo se llaman? Gestores... Profesor Quijano, repítame la pregunta, por favor, que tuvimos un problema aquí con el audio en Pereira. Repítame la pregunta. Bueno, no, Luis Carlos, lo que pasa es que el vicecontralor puso el dedo donde es. En este momento está el proyecto de acto legislativo que busca cambiar el modelo de control fiscal que impulsa el Contralor General de la República. Y dos gremios en particular, los aseguradores y ANIF, Fasecolda y ANIF, se han ido lance en ristre contra esta iniciativa, que incluso busca que se eliminen los gestores, no recuerdo cuáles gestores de algo, y obviamente pues es una amenaza enorme contra lo que está desarrollando la Contraloría. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, profesor, muy buenos días. Bueno, realmente para nosotros es sorprendente porque si algo ha tenido este acto legislativo es poder socializarlo, es poder hacer un ejercicio de co-creación alrededor de todos los agentes interesados que queremos luchar en contra de la corrupción. Es que uno no puede seguir quejándose y claramente no hacer nada. Aquí lo que se está colocando es una formulación real para corregir este tipo de situaciones, pero lo que hemos visto a través de las columnas tanto de Fasecolda como la columna que presenta ANIF es que de alguna manera se colocan situaciones o casos que son inexcusables y lo llevo a casos concretos. Decir que en Reficar no pasó nada y que está la obra y que se atentó contra personas de bien, que es lo que formula la columna, pues es algo que de alguna manera lo hace uno reflexionar. Aquí no estamos atacando ni de alguna manera personificando la situación. Uno no se mete en eso, pero hubo conductas que de alguna manera fueron en contra del patrimonio público. Decir que en Reficar hubo incrementos de contratos hasta en el 38.000%, que se montaban y desmontaban los andamios, que se compraron 3, 4, 5 veces las cosas, que se dieron almuerzos a gente que nunca entró. O sea, eran cosas, y no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de diligencia frente a una obra pública estratégica para el país. Decir que si yo manejo un recurso público y de alguna manera no debo ser sujeto de control de ese recurso público, pues es muy complicado. Entonces, lo decía ahora mismo la doctora Cristina, se montan estructuras offshore, el dinero se va y porque esté en el exterior y porque esté bajo otras condiciones jurídicas, yo no tengo la posibilidad de mirarlos, que no haya la posibilidad. No, nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros respetamos la calidad de la información. Aquí no estamos hablando de la fórmula de la Coca-Cola, aquí estamos hablando de la gestión y la contabilidad pública que tiene unas finalidades. En consecuencia, acá lo que se propone es, hombre, apoyemos y hagamos un ejercicio preventivo, rindamos cuentas como tenemos que rendirlas y de alguna manera eso tiene un propósito y es el país. Vice, ¿sabe cuál es mi preocupación? Que usted habla de organizaciones criminales y muchas veces el robo no es de una organización criminal. No están muchas personas involucradas, sino que hay pocas personas o una persona robándose una cantidad de plata que a uno no se le puede imaginar, porque es que ya los robos en el país no solamente son de 1.000, 2.000, 3.000, que son terribles, pero es que estamos hablando de desfalcos de 20.000, 30.000, 40.000, y me preocupa es que sigan viéndolo solamente como una gran estructura criminal y que por esa razón no se puede hacer nada. Entonces, la conclusión que podemos sacar después de esta conversación es que no se puede hacer nada ni para recuperarla o para hacer que se haga la obra, ni tampoco para recuperar los recursos que se nos robaron. Entonces, me preocupa. No, tiene usted toda la razón, yo preciso. Claro, hay estructuras, hay de alguna manera hay mecanismos que están apuntando a ir en contra del Estado, pero también hay personas de manera individual que trabajan en contra de la condición del uso de los recursos. Pero, Cristina, yo creo que en el caso de la Contraloría, yo creo que la articulación que hemos venido haciendo con la Procuraduría, tratando de ir acompañando esos procesos, los trabajos que venimos haciendo con la Fiscalía, de alguna manera van sumando y el propósito de nosotros es claramente ir disminuyendo todos esos márgenes de impunidad que alrededor de lo público pues se viene presentando. Muy interesante. Y muchas veces, William, se nos pasa por meternos en el detalle lo que está pasando a nivel macro en todos estos problemas. ¿Qué tal la cifra que da el vicecontralor? 50 billones, billones. O sea, millones de millones se pierden al año, llegan a los bolsillos de los corruptos. Cada año, imagínense, esto es
una reforma tributaria completa. Sí, no, 50 billones de pesos. Evidentemente hay un problema sistémico en la manera en cómo hacemos contratos en Colombia, en la manera en cómo hacemos y poca voluntad, infraestructura poca voluntad de la clase política. O muchísima voluntad de los corruptos. De los corruptos, no, pero se ve poca voluntad también de la clase política para mejorar la situación. Se nos hundió el proyecto anticorrupción en la legislatura pasada. Entre otras. Ricardo Rodríguez, Vicecontralor General de la República, muchas gracias por acompañarnos esta hora en la FM. A ustedes muchas gracias, un feliz día para todos. Gracias. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. La opinión de Ariel Ávila en la FM. 2 décadas del asesinato de Jaime Garzón. Y las cosas están más o menos claras. Un señor, José Miguel Narváez, ideólogo de las AUC, a quien Castaño consideraba casi un semidios pero radical, fue el determinador del homicidio del periodista. Y no olvidemos que José Miguel Narváez trabajó en el DAS, fue asesor del hoy presidente de Fedegan, José Félix Laforí, también en la época de Bisbal Martelo. Y además de esto, el señor José Miguel Narváez sería determinador de otros homicidios. La parte de la película que nos falta por saber fueron los agentes estatales que participaron en ese magnicidio, pues también todo parece indicar que de las instituciones del Estado, de la inteligencia del Ejército y del DAS salían los listados de personas para asesinar. Así que un gran avance tenemos en este caso del esclarecimiento, pero también falta otra gran parte de la película. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @la FM. La FM. Marcela Posada, actriz colombiana, se refirió en la FM a presuntas propuestas indecentes por parte del director de televisión Ali Umar. Marcela, es un placer tenerla aquí en la FM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Gracias. Marcela, vimos este video y nos quedó sonando, pero por eso quisimos llamarla para saber realmente qué es lo que está pasando y de qué se tratan estas declaraciones suyas, que toman obviamente mucho peso en este escenario de Harvey Weinstein y en el escenario repetido de actrices en Estados Unidos que han salido adelante a denunciar a personas que las acosaron de alguna manera y que ya ha tenido repercusiones legales en la Unión Americana. ¿Qué le pasó a usted, Marcela? Cuéntenos. Bueno, eso fue hace más o menos unos 24 años. Yo estaba comenzando mi carrera como actriz, pues no me conocía a nadie, era realmente muy nueva. Yo llevé mi hoja de vida Coestrellas, en esa época existía, y la dejé mi hoja de vida, de pronto me llaman, que eso en esa época era por Viper. Me dejan un mensaje que el señor Ali Umar necesitaba hablar conmigo, una entrevista. Pues yo obviamente pues me emocioné porque era un director que iba a hacer una novela. Yo fui y me dijo, bueno, te voy a atender, llamé al número que me dieron, te voy a atender, pero te voy a atender es en una oficina que tengo alterna, porque en Coestrellas hay mucha gente y es mejor en un sitio como más tranquilo. Me dio una dirección, yo llegué a esa dirección, yo pensando que era una oficina y resulta que era un apartamento que él tenía con oficina, pero entonces obviamente había un apartamento que tenía todo, era como una parte estudio por la zona rosa, y ahí tenía su oficina, me sentó en la oficina y él empieza con el discurso, que él es un hombre muy honesto, que él es un hombre muy correcto, que él, mejor dicho, empieza a alabar su carrera y su vida y todo lo bueno y maravilloso que es. Y para que uno como que sienta que está con una persona confiable, que siento que está uno con una persona confiable, porque obviamente sí, el lugar es extraño porque es un apartamento, a uno no lo citan a un casting o a una entrevista de trabajo en un apartamento. Me da 2 escenas y me dice, prepara estas escenas y vuelves más tarde para que hagas las escenas y yo miro a ver cómo estás actoralmente. Yo me fui feliz a preparar mis escenas y volví en 1 hora con mis escenas aprendidas. Cuando llego yo con mis escenas aprendidas, me dice, no, tome una decisión y lo que quiero es que improvisemos. Quiero ver qué tan buena eres tú para improvisar. Entonces, mira, te tengo esta opción. Tú vives con tu hermana y con el esposo de tu hermano. Y resulta que tu hermana tiene sospechas de que el esposo le es infiel. Entonces la hermana te dice a ti, oye, ¿tú por qué no? Y
tratas de provocar a mi marido, a ver si mi marido me es infiel. Ajá. Entonces empieza a provocarlo sexualmente para ver si él cae o no cae. Sí. Entonces ahí yo ya me asusté, sí, porque además el tipo andaba en medias en la casa, y cuando yo ya entré la segunda vez le echo llave al apartamento, cosa que yo dije, ¿por qué le echas llave al apartamento? Como uno es tan, bueno, yo en esa época era tan chiquita, tan inexperta, yo como que uno no sabe cómo decir, oye, ¿por qué le echo llave al apartamento? Uno como que no entiende por qué hacen esas cosas, pero uno por pena, porque es él, señora Liumar, uno dice, pues no voy a decir nada porque todo se pone bravo. Bueno, entonces entonces me empieza a decir, mira, yo tengo unos videos en donde tú te puedes inspirar y tengo unos juguetes sexuales, y tú empiezas a jugar con eso, a insinuarte a ver si de pronto yo me quito. Entonces yo ahí sí ya dije, no, espérate, ¿qué pasó aquí? Yo le dije, no, pero es que esto yo no lo hago, esto no es correcto, porque esto no lo hago yo ni siquiera en mi vida privada. Y dijo, no, pues que precisamente ahí es donde me vas a demostrar qué tan buena actriz eres tú. Bueno, te lo voy a poner de otra manera. Tú eres una mujer soltera que tiene 35 años y llevas muchos años sin tener sexo, y resulta que sabes que el vecino del frente mantiene la ventana abierta y tú lo quieres seducir. Entonces, y tú no sabes cómo hacerlo porque no sabes cómo nunca lo has hecho, te voy a mostrar un video para que tú te inspires cómo se hace, y te quitas la ropa y todo, y yo me voy a sentar en esa silla porque era un comedor, me voy a sentar en la silla del comedor y yo me voy a sentar a ver cómo es que tú lo haces. Entonces yo le dije, no, o sea, ¿cómo pretende usted que yo me le vaya a desnudar y que le vaya a hacer una escena? Y dijo, sí, pero no tiene nada de malo, es que yo no te voy a tocar, tú te puedes tocar, hacer todo lo que quieras, pero yo simplemente voy a estar ahí sentado viéndote. Haz de cuenta que yo soy el vecino y que es una escena. Acuérdate que tú eres una actriz y tú tienes que hacerlo como actriz que eres. Y yo le dije, no, espérate, que esto yo no lo hago en mi vida privada, yo no veo porque tengo que hacerlo. Yo vine porque usted me dijo que era para un casting para Copas Amargas, que era la que se estaba haciendo en esa época, y porque usted me dio un libreto, yo me aprendí el libreto. ¿Por qué no hacemos el libreto que usted me dio? Dijo, no, porque yo quiero saber qué tipo de actriz eres tú, y se empezó a molestar, porque si tú no eres capaz de hacer esto es porque tú no sirves para ser actriz. Se empezó a poner, claro. Claro. Ajá. Entonces yo me le puse seria, y él, cuando él ya vio que realmente de tanto insistir, de tanto golpear, porque él es muy amable, él es muy amable, muy caballeroso, y él se vende primero como una persona honesta, responsable, que cuida a las personas, que cuida a las mujeres, que ninguna mujer antes ha tenido una queja sobre él, porque él se vende primero así para ganarse la confianza de uno. Cuando él ya vio que definitivamente no, se puso furioso, se paró y abrió la puerta y dijo, me hiciste perder todo el día, se puso furioso, y yo no quiero volverte a ver nunca más. O sea, como quien dice que nunca en la vida él me iba a dar un trabajo. Y yo lo único que hice fue darle gracias a Dios de haberle logrado salir, que el tipo me dejara salir del apartamento, porque yo ya estaba que me moría del susto. A mí me dio mucha tristeza y me dejó pensando mucho cuando yo salí de ahí, porque en la oficina que tenía cerros de hojas de vida de niñas, así como yo, que estaban pidiendo su primera oportunidad para ser un personaje pequeño para iniciar su carrera. Yo salí llorando, salí destruida, salí vuelta a nada, pero a mí realmente lo que me quedó doliendo fue a cuántas mujeres le hacía él eso, porque se notaba que ese apartamento lo tenía única y exclusivamente para eso. Porque un director serio, y que eso ya lo entendí yo ahorita en mi carrera, que nunca más, yo nunca tuve un problema con un director, nunca he tenido un problema con un productor después de eso, nunca a mí me han faltado el respeto. La única persona que me ha faltado el respeto fue esta señora Liumar. Marcela, y después de este incidente, ¿usted qué hizo? ¿Lo denunció ante las autoridades? ¿Se lo comentó a algún colega, algún familiar? ¿Qué hizo? Yo después estuve haciendo una grabación, me acuerdo que estaba haciendo Hombres de Honor después, y me encontré con varias compañeras y se tocó el tema de este señor, y resulta que estas compañeras decían que les había hecho exactamente lo mismo, exactamente, estaban dándose la confianza, y muchas de ellas, mira, yo ahora que analizo, muchas de ellas no volvieron nunca más a trabajar, porque es tan fuerte lo que le pasa a uno, que uno se desilusiona del medio, uno se desilusiona y no piensa que todo el mundo es así, y no es cierto, son muy pocas las personas que son así, por lo menos yo lo conocí a él, yo no conocía a nadie más en mi vida que fuera de esa manera. Pero usted no habló con las autoridades de este tema. Lo que pasa es que, mira, yo antes ya había sufrido un tema de violación años atrás, y esos temas no se denunciaban. ¿Por qué no se denunciaban?
porque no existía como una pena para eso. O sea, si tú para tú denunciar violación tendrías que haber tenido maltrato físico, testigos, una cantidad de cosas. Eso no existía. No son como las leyes de hoy en día. Ahora imagínate lo que pudiera haber pasado en esa época, porque él no me tocó. Claro. Ahora, y es ciertísimo, ha cambiado mucho de lo que era a lo que es hoy, y por eso hoy se conocen los casos como por ejemplo los de Harvey Weinstein y todos los acosos sexuales que ha habido en la industria de la televisión y los medios de comunicación en Estados Unidos, que incluso golpean a periodistas y han golpeado a directores de medios de comunicación. Marcela, ¿qué otras actrices pasaron por esto? ¿Ellas no han querido contar este tema? Muchísimas mujeres. Lo que pasa es que lo que decían es la palabra tuya contra el señor director. ¿A quién le van a creer? Que eso era lo que me decían a mí, porque yo lo hablé con un periodista y él me decía, yo no puedo hacer nada, porque es que la palabra tuya contra la de él. ¿A quién le van a creer? A una niña que no la conoce nadie, a una niña que está empezando, que quiere hacerse un nombre, a este señor que es tan reconocido, que tiene tantos amigos. Por favor, no pierdas el tiempo. Más bien, cambia la página y sigue adelante, pero no te pongas a pelear contra esto, porque no te van a creer a ti, le van a creer a él. Además, porque es que lo que yo me he dado cuenta es que se rodean de los mismos amigos, entre los mismos amigos se tapan, y entonces a ellos les parece divertido este tipo de situación. Entonces yo por lo menos lo denuncié 3 veces y las 3 veces no pasó nada. ¿Denunció en qué sentido? ¿Lo denunció en dónde? ¿En medios de comunicación? ¿En dónde? Miren, yo lo hablé una vez en el programa de La Negra Candela, y yo pues no era conocida en esa época. Yo logré, fui con ella y lo hablé, ella llegó, me atendió muy bien, lo dijimos, ella se puso a llamar, nunca contestó la llamada, nunca se pronunció. Igual eran otros tiempos, porque en otros tiempos no existían las redes sociales, era muy difícil, digamos, localizar a una persona si no se quería dejar encontrar. También lo hablé en algún momento con alguien que trabajaba con él, y lo que le dio fue como risa, como pues, cállese, o sea, no hable bobadas. Entonces las mujeres de alguna manera siempre nos hemos sentido como que el hecho de denunciar significa que vamos a estar expuestas a más maltrato. Sí. Entonces muchas mujeres no lo hacen. Yo les digo, si de pronto otra persona más se animara a hablar, yo invitaría a esas mujeres que han sido maltratadas por este señor, y yo te apuesto que no son menos de 100 personas. Muchas mujeres. Esa es la dinámica de los casos de Harvey Weinstein y los casos del movimiento Me Too en el mundo, que primero habló una mujer y luego apareció el resto contando sus situaciones y sus escenas. Ahora, Marcela, ¿usted es consciente que estas declaraciones suyas podrían de alguna manera generar algún tipo de reacción negativa de Ali Umar contra usted? ¿Una demanda, algo por el estilo? Pues bienvenida sea. Si me quiere mandar, yo lo recibo, claro que sí, porque vamos a ver cómo hacemos para demostrar quién tiene la razón. No, es que yo no era la niña de 20 y pico de años asustada de antes, y ahora soy una mujer hecha y derecha, y yo no, o sea, me puedo defender y que me lo sostenga en la cara, porque me lo encontré en un evento hace poco y apenas me dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? El que nada debe, nada teme. Ahora, en esa época nadie me conocía, yo no creo que él se le haya olvidado mi cara. Como para que se haya salido de esa reunión. Después de esa escena, ¿usted sintió que su carrera fue más difícil? ¿Le hicieron mala fama? No, para nada. No, porque realmente, como era una situación que vivíamos todas las que estábamos, éramos como que era algo que sabíamos que sucedía. Entonces ya entre todas como que nos protegíamos y sabíamos que donde ese señor no nos podíamos acercar, pero nunca me he sentido como maltratada por nadie más, solo por esa persona. Marcela, mire, mientras hemos hecho esta entrevista, uno de nuestros productores, o mejor, nuestro periodista investigativo, Santiago Ángel, se comunicó con Ali Umar, y esto fue lo que dijo sobre este tema. Escuchemos. Hola, Santiago, Ali Umar te habla. Mira, es que, como te dijera, esta es creo que sea ella, porque no sé, yo a mí por el nombre no podría decirte, no tengo certeza, pero esta creo que es una niña que desde hace 25 años, cada X tiempo, sale con la misma historia. Yo creo que hay más de 100 actrices que han trabajado conmigo, y empiezo por, Elena Mayarino, Patricia Colenórida Rodríguez, Silvia de Dios, Judy Enríquez, las que usted quiera. Me pueden preguntar cuándo en su vida tuvieron algo que hacer para trabajar conmigo. Yo fui siempre muy profesional. Esta niña, si es la que yo me imagino,
fue una que una vez llegó a mi oficina y más o menos de manera muy sugestiva me dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de trabajar. Y yo le dije, mire, mijita, yo estoy buscando esas actrices no putas, así que por favor, salga de mi oficina. Salió, tiró un portazo. Y desde ahí ha empezado cada X tiempo, cada 5 o 6 años sale y un día habla en la W, otro día en la FM y siempre cuenta la historia. Entonces yo no tengo nada que decir a eso. Me remito, como te digo, a mi vida profesional. Tengo 45 años de casado. Nunca en mi vida he tenido un apartamento que ella dice que se lleva un apartamento. Jamás he tenido un apartamento porque desde hace 45 años estoy casado y solamente cuando existe una actriz asisto en mi oficina y a mí creo que no tengo nada más que agregar sobre eso. De todas maneras te agradezco, te mando un abrazo. Marcela. Dime. Pues es que no me extraña que lo diga, porque obviamente pues él tiene que negarlo. Y obviamente él no creo que le haya hecho una insinuación a Noria Rodríguez ni a Elena Mayarino. Lo que pasa es que él lo hace con la gente nueva, con las niñas nuevas, porque a una actriz consagrada como ella no lo hace. O sea, él lo hace con la gente nueva que está pidiendo su primera oportunidad, porque ellas son niñas que se asustan, son niñas que por estar buscando la primera oportunidad de pronto podrían caer según él. Pero dime quién va a querer quién se le va a querer insinuar a una persona como él, ¿entiendes? O sea, obviamente él tenía que defender, él no podía aceptar que yo estoy diciendo la verdad, o sea, sí. Sería muy loco pensar que él va a decir, sí, claro, no, es que yo la vi y yo tenía ese apartamento, era solo para ver, porque es que todas las niñas que caían eran niñas, así como yo, el actriz consagrada nunca lo hacía, obviamente que no. Esto que pasó en Estados Unidos... Déjame decirte que yo he hablado con la negra, yo hablé con la negra hace 20 años y lo hablé contigo hoy, he hablado con la demás, yo no he hablado con la W, por ejemplo. O sea, este es el primer medio con el que hablo después de tanto tiempo, y pues que se lo dije a Eduardo Giris porque me preguntó que si yo había conocido gente fea en el medio. Yo dije, sí, claro, la persona fea que yo conocí en el medio es Alimar. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Es lo mismo que me decían a mí en esa época, es tu palabra contra la de ellos. Por eso yo digo, chicas, tenemos que hacerlo, porque yo estoy segura que el tipo lo sigue haciendo, porque yo escuché que lo sigue haciendo, y esto es lo que a mí me molesta, porque no lo paran, porque no lo frenan, porque el tipo se vende como un tipo decente, nada que ver con eso. Marcela, ¿usted nos podría dar más nombres de personas que fueron violentadas supuestamente por Ali Umar? Pues es que darte nombres es como meterme en la vida privada de ella, ¿ves? Claro. Es como meterme en su derecho de conservar como esa. Eso tiene que nacer es de ella, de decirlo. Pero te cuento que muchas de las personas, fue tanta la desilusión que se retiraron, que nunca siguieron limpiando, porque fue tan fuerte el golpe para él, porque a otras les fue peor, a mí me fue bien. Entonces, no sé, pero yo no puedo hablar por ella. Claro. Marcela, en Estados Unidos, cuando empezó este movimiento del Me Too, pues empezó con una denuncia parecida a usted y luego se levantaron más mujeres y más personas involucradas. Usted que ha estado en ese medio actoral en Colombia y como lo dice usted, tiempos pasados muy diferentes a los actuales, había ese sentimiento generalizado que había directores que incurrían en estos comportamientos para decidir si actuaban con una actriz o no. Pues la verdad, como en todo, siempre se habla, pero nunca se habla de nombres propios. Del único que se hablaba con nombres propios era el señor Ali Umar. Con él sí todo el mundo hablaba de nombre propio, con su nombre y apellido, pero de resto de nadie más. Y de resto, yo he trabajado con muchísimos directores y todos han sido supremamente caballerosos conmigo, con jefes de casting caballerosos. Con toda la gente que yo he trabajado ha sido gente muy decente. Con la única persona con la que yo he tenido este problema es con el señor. Pues quedamos muy atentos al desarrollo que pueda tener esta nueva denuncia o resurgir de esta denuncia en este momento que es muy diferente a los años anteriores. Y eso sí valga la pena decirlo. Hace unos años entrar en estos temas era tú contra lo que yo digo y se acababa ahí y no tenía mucho más. Hoy por hoy... y te vetaban, además te vetaban, ¿ves? Y además te vetaban. No es el problema, ¿ves? Pero a mí realmente no me interesa trabajar con gente que tape este tipo de cosas, porque es que yo también estoy pensando en la gente que viene, los niños que vienen, porque es que hoy en día hay mucha gente que se está preparando, que lleva 5 o 6 años trabajando, haciendo una carrera, esforzándose, estudiando todos los días, para que es su primera oportunidad, porque además es muy difícil para una persona nueva que le den la primera oportunidad para hacer un caso, y que se encuentren, digamos, con un personaje como estos, es terrible. Pues bueno,
Importante esta denuncia y ya tuvimos la voz de Ali Umar, ojalá podamos hablar con él también en extensión. Marcela, le agradezco mucho su tiempo y por estar aquí en los micrófonos de la FM, es usted muy gentil. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Por su parte, el director Ali Umar respondió en la FM que él ha trabajado con más de 100 actrices que pueden dar fe de su profesionalismo. Creo que sea ella, porque no sé yo, a mí por el nombre no podría decirte, no tengo certeza, pero esa creo que es una niña que desde hace 25 años, cada X tiempo, sale con la misma historia. Yo creo que hay más de 100 actrices que han trabajado conmigo y empiezo por, bueno, Elena Mayarino, Patricia École, Nórida Rodríguez, Silvia de Dios, Judy Enríquez, las que usted quiera. Me pueden preguntar cuándo en su vida tuvieron algo que hacer para trabajar conmigo. Yo fui siempre muy profesional. Esta niña, si es la que yo me imagino, fue una que una vez llegó a mi oficina y más o menos de manera muy sugestiva me dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de trabajar. Y yo le dije, mire, mijita, yo estoy buscando esas actrices, no putas, así que por favor, salga de mi oficina. Salió, tiró un portazo y desde ahí ha empezado cada X tiempo, cada 5 o 6 años sale y un día habla en la W, otro día en la FM. Y siempre cuenta la historia. Entonces, yo no tengo nada que decir a eso. Me remito, como te digo, a mi vida profesional. Tengo 45 años de casado. Nunca en mi vida he tenido un apartamento que ella dice que lleva un apartamento. Jamás he tenido un apartamento porque desde hace 45 años estoy casado y solamente cuando necesito una actriz la necesito en mi oficina. Y, a fin, creo que no tengo nada más que agregar sobre eso. En la FM, las noticias como son. La FM cuida de Bogotá. Pacho alerta en la FM. El padre Chucho fue agredido por ciudadanos en la localidad de Fontibón. Nos aliamos en este momento con la Cariñosa en Bogotá y el hombre que más sabe de Bogotá, de la capital. Don Pacho alerta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos. Muy buenos días para usted. Buenos días para todos los oyentes de la FM y la Cariñosa de RCN en Colombia. Don Pacho, 3 temas importantes, puntuales de nuestra capital. El primero, ¿qué pasó con el padre Chucho, Pacho? Acabamos de entrevistar a Jesús Hernán Orjuela, el padre Chucho, porque lamentablemente en las últimas horas fue víctima de una agresión por parte de un grupo de personas que estaban en inmediaciones del cementerio de Fontibón, que hace parte de la localidad novena en el occidente de la capital del país. Él participaba de una reunión con Monseñor Juan Vicente Córdoba, cuando aparecieron personas que les agredieron porque en ese punto se va a estrenar un horno crematorio. Estaban adelantando una obra social con abuelitos cuando estas personas los golpearon, les ultrajaron, les irrespetaron, les dijeron palabras soeces, les empujaron y además hasta quisieron romperle el vestido clerical. Esto dijo el padre Chucho aquí en la FM. Un señor hizo una reunión, las reuniones que solemos tener en el cementerio, que conociéramos esta obra que va a ser para servicio de los más necesitados, y cuando yo iba caminando, yo llegué caminando y de pronto entré al cementerio y me encontré con la agresión. Fue muy fuerte, la verdad. Yo todavía quedo sorprendido de cómo el irrespeto, la vulgaridad, no hay respeto hacia ningún ser humano, porque somos sacerdotes en un cementerio que es un lugar sagrado. Fue en mi vida, yo había tenido empujones, golpes, hasta me querían romper el vestido, la ropa, el vestido clerical que llevábamos todos, con los insultos. Y perdónenme algo que voy a decir, pero me sorprendió, personas hasta con camándula en el cuello colgadas y con las vulgaridades más terribles. Sí, además le indigna que, dice él, un policía se fue a carcajadas en el momento en que le estaban agrediendo. ¿Qué es lo que están justificando los habitantes de Fontibón, los que le agredieron? Que supuestamente van a volar huesos pues por el aire a la instalación de este horno crematorio y que la cremación de los cuerpos les va a contaminar con VIH-Sida. Luis Carlos. Pero no entiendo por qué le pegan, por qué le terminan pegando, Pacho.
porque creen que son los artífices de la instalación de este horno crematorio, es decir, los responsables, los dueños del horno crematorio. Dice, yo ni siquiera conocía el cementerio de Fontibón, estaba invitado a una reunión, a una obra social con Monseñor Juan Vicente Córdoba. Qué barbaridad. Pacho, segundo tema en Bogotá. Capturaron al coautor del asesinato de la esposa del cantante popular que imita a Pipe Bueno. Esta es una historia muy dura, además, ¿no? Parece que estaban haciéndole algo a la esposa, y el esposo de la víctima mató a uno de los asesinos y ahora está en problemas legales. Sí, es una historia muy dolorosa que se desprende desde el sábado en la madrugada, eso de las 3:30, cuando tristemente Charlotte Cobos, de 29 años, y Ricky Cardona, el émulo de Pipe Bueno, estaban retornando a su vivienda, ahí por el sector de Balmoral. Esto queda en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca. Fueron abordados por delincuentes que iban en una motocicleta. Quisieron robársele a ella la cartera y el celular. Es cuando pone resistencia y lamentablemente recibe 2 certeras puñaladas, una de estas a la altura del cuello. Esto nos contó Ricky Cardona sobre los hechos. Con mi esposa el día viernes. Ella me acompañó a uno de mis eventos. Luego de culminado el evento, cuando ya se hace pues el cierre de todos los negocios del sector, decidimos irnos cada uno para su casa. Camino hacia el apartamento, ya tan solo 2 cuadras de donde vivíamos, pues 2 sujetos en una moto se acercan, el parrillero desciende de la moto, cruza la calle y de una se abalanza sobre mí con un cuchillo de dimensiones, una vaina escalofriante. Asumí de una vez que nos iban a atracar, que nos iban a robar. El tipo pues ofensivamente me insulta y me dice que le entregué todas mis pertenencias, a lo que mi esposa pues al darse cuenta no tuvo la suficiente calma en ese momento como para tener a distancia al sujeto y entregarle las pertenencias y dejarlo ir. Quiso confrontarlo, pues le dijo, ¿qué le pasa? Y este tipo pues de una manera vil, canalla, sin compasión, la ataca con el arma blanca, con el cuchillo, hiriéndola inicialmente en el hombro. Mi esposa continúa enfrentando a este tipo. Yo en ese momento pues me hago en medio de los dos para evitar que siga el ataque hacia ella, pero el sujeto no sé cómo lo hizo, pero por encima mío le hizo vulgarmente otro viajado con el cuchillo a mi esposa, causándole pues la herida mortal que finalmente fue la que acabó con la vida de mi esposa. Al ver a mi esposa herida y en el piso no tengo más opción que tratar de desarmar al sujeto, porque lo que todos saben y lo que todos pues pueden imaginar es que si no se desarma el sujeto, muy seguramente nos iba a atacar a los demás, me iba a atacar a mí o a alguno de mis compañeros que nos acompañaban. Como pude, con la ayuda de otro amigo, pues derribamos al sujeto, lo desarmamos. Mi estado de dolor intenso, de impotencia, de rabia, pues no tengo más opción que también acabar con la vida de este malandro, de este ampón. Y frente a ello, querido Luis Carlos, la Fiscalía decidió imputarle cargos como presunto responsable del delito de homicidio simple. Aquí se prende la polémica porque pues están manifestando ira e intenso dolor al desarmar a este delincuente, porque dice Ricky Cardona que posiblemente también iba a atacarle a él para quitarle la vida. Sin embargo, el juez primero penal municipal pues decidió ponerlo en libertad, eso sí, vincularlo a un proceso. Se vendrá toda una serie investigativa para determinar si se trata de un homicidio simple. Frente a ello también hay que contar, Luis Carlos y amigos oyentes de la FM y La Cariñosa, que cayó alias Tamales, que es el coautor del homicidio lamentable de Charlotte Cobos, de 29 años. Esto dijo el coronel Nécton Lincoln Borja, que es el comandante de la policía de Cundinamarca. En un tiempo récord logran establecer, identificar e individualizar este sujeto, alias Tamales, que se ubica en la escena del crimen. A través de estos videos se establece su ubicación previa, la relación y el vínculo que tenían y cómo se desplazaban por los diferentes sectores del municipio de Fusagasugá. Dentro de esta investigación logramos también establecer que una hora antes habían cometido también un hecho de un hurto. Se logra ubicar a las víctimas y esas también los denuncian formalmente, y también por hurto agravado y calificado. Con un agravante, que este sujeto, al verificar los antecedentes, establece que tiene casa por cárcel por el delito de tráfico de estupefacientes. Increíble, esa es la historia, Luis Carlos. Pacho, increíble esta historia, pero Pacho,
le tengo otra para que me ayude a investigar bien. A ver. Parqueadero Country Park. Esto queda en la 16A8429. Tengo varias denuncias, sobre todo de mujeres, abuelitas, ¿cierto? Mujeres que superan los 50 años, que van al hospital. Van al hospital a visitar a sus familiares o van a hacerse algunos exámenes. Y dentro del parqueadero, de ese parqueadero Country Park, las personas que atienden el parqueadero son especializadas en hacer o el paquete chileno, ¿cierto? O devolverles vueltas con billetes falsos. ¿Qué es el paquete chileno que me perdí? Que usted entrega un billete y le entregan otro paquete, otro billete falso. Y le dicen, con eso usted me pagó. Y personas que ya les ha pasado varias veces confrontan a los señores del parqueadero y como estos son muy valientes, muy varones, han escogido a sus víctimas a mujeres, principalmente de nuevo abuelitas o señoras con niños que no se pueden defender, las insultan. Y esto no fue aquí, ¿qué le pasa, vieja ta? Pero no sabe la cantidad de denuncias que tengo, Pacho. Ayúdeme. Parqueadero Country Park. No puede ser que esté manejado por unos delincuencitos de quinta. Eso es muy peligroso. Ese es el que queda en Carulla de la 85, ¿cierto? Sí, queda allá al lado. Se llama Parqueadero Country Park. 16A con 84, doctora Cristina. Uno puede entrar o por la 85 o puede entrar por detrás de la clínica del Country, por detrás del... Sí, sí. Parqueadero Country Park. Eso es diferente. 16A 8429. No, este es, 16A 84. El que dice Cristina es el subterráneo. Sí, este es otro, doctora Cristina. Este es un parqueadero que está contiguo a la clínica, pero que está pues en la superficie de ese parqueo. Ojalá los dueños le hagan una revisión porque las denuncias que hemos recibido son varias. Pacho, para terminar las noticias de Bogotá, ¿qué estaba pasando con el tráfico ayer en la 26 y en la autopista? Mire, en las últimas horas hubo una serie de protestas por parte de usuarios del sistema articulado de Transmilenio. Esto indignó pues a varios que de manera sistemática atacaron por lo menos unas 4 estaciones, entre ellas la de Alcalá. Lo que está investigando la policía de Transmilenio es que se utilizaron armas neumáticas, es decir, dispararon balines contra estas estaciones de Transmilenio afectando sus ventanales. Ya hay una investigación por parte de la policía de Transmilenio porque los daños ocurrieron en las estaciones Alcalá, calle 85 y Prado Veraniego. Y lo de la 26, que usted exactamente me preocupa, es la riña que protagonizaron barristas del fútbol. Se agarraron 2 barras del fútbol en la estación de la Caracas con 26. Hay un pelao herido, un muchacho de unos 25 años de edad atacado con arma blanca. 7:51 en La Cariñosa y la FM. Nos preocupa Bogotá. Nos ocupamos de Bogotá. Don Pacho Alerta, el hombre que más sabe de la capital. Muchas gracias. Un abrazo, Luis Carlos. La FM y La Cariñosa de RCN cuidan de Bogotá. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Nicolás Flores Parra, periodista del diario Marca de Madrid, confirmó en la FM que la camiseta de James Rodríguez con el dorsal número 16 ya está en la tienda del Estadio Santiago Bernabéu. Nicolás, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Luis Carlos. Feliz día para ti y para todos los oyentes. Nicolás, ¿esta es una señal, cree usted, de que ya las papas se frieron y James Rodríguez se queda en el Real Madrid o todavía es muy temprano? Bueno, Luis Carlos, es una novela, como bien lo mencionabas antes, que ya lleva varias semanas. No es el primer indicio de un posible arreglo con James Rodríguez para que se quede en el Real Madrid. La verdad, nosotros desde el diario Marca venimos haciéndole un seguimiento muy importante al jugador colombiano. Venimos pendientes de todo lo que sucede con James. Si bien es cierto que no es el único indicio, porque pues además el Real Madrid también se ha movido en redes
redes sociales, empezó a seguir de nuevo al colombiano, que generalmente solo sigue a los jugadores que van a ser parte de la plantilla, y además las declaraciones de Zidane diciendo que va a contar con todos los jugadores que estén inscritos, pues y ya sumado a que en la tienda del Santiago Bernabéu se encuentra la camiseta con el 16 de James, pues da para pensar que eventualmente podría existir la ventanita abierta para que James se quede en el Real Madrid. En las últimas horas también en este programa muy famoso, Nicolás, que se llama El Chiringuito, publicaron una encuesta donde creo que es el 84% de los encuestados quiere que se quede James Rodríguez en el Madrid. ¿Ese es el sentimiento que se puede interpretar general de los hinchas del Madrid? A ver, bueno, cuando hablamos de la afición del Real Madrid, estamos hablando de algo muy grande, porque sabemos que el Real Madrid es un fenómeno global, es un fenómeno mundial que trasciende cualquier frontera, y yo veo dos sentimientos. En el caso de los aficionados, por ejemplo, colombianos, digamos que ellos tienen el corazón un poco dividido, porque aunque sigan al Real Madrid, saben que si no tienen minutos, pues puede perjudicar su rendimiento con la selección Colombia, y James es un pilar muy importante del seleccionado que hoy dirige Carlos Queiroz. Sin embargo, la sensación del hincha del Real Madrid, que es español, que vive aquí y que lleva toda su vida siguiendo al equipo blanco, es que James sería una pieza muy importante que podría dar soluciones para los planes de Zidane. Si bien, como lo hemos visto, James, por lo que ha acontecido todo este tiempo con Zinedine Zidane, que no quiere hablar de él y demás, si no entra en sus planes, por lo menos ya empieza a entrar en los planes de mercadeo del Real Madrid, con el tema de la camiseta y demás, y también para los planes de negocio. Florentino Pérez podrá hacer cualquier cosa que cualquier persona se imagine, pero si algo tenemos claro es que es muy buen negociante, que el tipo es un duro en los negocios y no va a perder dinero. Entonces ya empezaron a mover el tema, y bueno, si se han caído las negociaciones con otros jugadores, con los fichajes que tenían en mente, pues James Rodríguez, claro que es una solución. Es que estamos hablando de una de las zurdas más valiosas de todo el mundo. Nicolás, aunque usted ha dicho que Marca ha manejado con mucha prudencia esta información, los cálculos que hacen los periodistas o el mundo deportivo en España sobre las posibilidades de que finalmente James se quede en esa plantilla y que además de que se quede, sea usado, tenga minutos de juego por parte de Zinedine Zidane, ¿es de qué magnitud? ¿Qué tanta probabilidad hay de que Zidane utilice como se debe a James? Bueno, ese es un tema un poco complicado de saber, porque ya hemos visto que Zinedine Zidane podría tener, digamos, ciertos baches en su anterior etapa como técnico del Real Madrid, y así, sin James y todo, pues conquistó Europa, y es algo que no se le puede reprochar. Quiso sentar a James y así fue campeón de la Champions League 3 veces consecutivas. La verdad es que saber de posibilidades de que pueda jugar o no es algo incierto. Depende mucho de cómo se esté dando la cosa, de la relación personal entre James y el entrenador francés. La verdad es difícil calcular si podría o no jugar. Ahora, como yo lo veo, el Real Madrid necesita a James, y necesita a James de titular, porque lo que está sucediendo hoy en el rendimiento del equipo es bastante grave. La defensa, ni se diga, es un desastre, y evidentemente es que se nota que hace falta un jugador que ponga los pases a los delanteros y que empiece a generar oportunidades de gol. Sí. Y bueno, yo vería una buena posibilidad, pero ya sabemos que en la lógica de Zidane todo funciona muy distinto. Señor Flores, ayúdeme a entender algo. La noticia por los últimos 5 o 6 días es cuánto se ha perdido de valor el peso colombiano. Y cuando uno hace esta relación, se pone a pensar cuánto se ha desvalorizado James Rodríguez en 4 años. Quizá le pase lo mismo que al peso colombiano. Costó, si no estoy mal, en el 2014 $90 millones, es decir, como 86 millones de euros.
¿cuánto puede estar costando ahora? ¿Lo mismo que el peso colombiano, devaluado un 20%? Bueno, el tema de lo que tú dices que se ha devaluado el valor de James pasa también porque el Real Madrid, digamos, no le ha dado el valor que se quería. Era un jugador descarte. En este momento es un jugador descarte que buscaron todas las maneras posibles de sacarlo, de venderlo, pero como bien te decía antes, Florentino es un duro en los negocios y no va a ver dinero. La cifra que estaba pidiendo el Real Madrid eran unos 42 millones de euros, que en su momento se dijo que podría llegar a pagarlos el Nápoles. Sin embargo, a la final esa opción no se dio. Luego salió lo del Atlético de Madrid, que también hasta el momento ya parece algo que no se va a dar. Y lo de James, que haya perdido valor en el mercado, pasa principalmente por eso, porque no era un jugador que fuera a entrar en los planes del Real Madrid. Si digamos desde el principio se hubiese dicho que James, si se quedaba en el Real Madrid, iba a ser una pieza importante del equipo, seguramente su valor hoy podría estar un poco más alto y equipos en Europa se hubieran interesado más por él. Pero por un jugador descarte, juegan una estrategia los clubes en el tema de fichajes. Por ejemplo, en el caso del Nápoles, su estrategia fue esperar, y aún están esperando para ver si es posible que el jugador vaya cedido con alguna opción de compra. Pero lo que se sabe a hoy es que el Nápoles no va a pagar los 42 millones por James Rodríguez. Nicolás Flores Parra, periodista de Marca desde Madrid. Gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM. Con mucho gusto, Luis Carlos. Feliz día para usted y para todos los oyentes. Nicolás colombiano, ¿no? Sí, soy colombiano. ¿Hace cuánto en España? Bueno, yo llegué aquí en octubre pasado, vine a hacer un máster en periodismo deportivo, que bueno, aprovecho los micrófonos para agradecerle enormemente a la Fundación Carolina, que me apoyó en este sueño que yo tenía de venir a estudiar mi máster en periodismo deportivo aquí en Madrid. Y bueno, llegué en octubre pasado y aquí estamos ya trabajando fuertemente y produciendo contenido. ¿Y se quedó trabajando en Marca? Bueno, ahora estoy en mis prácticas, la verdad me ha ido bien, he encontrado una familia muy acogedora en Marca y bueno, feliz, vamos a ver qué sucede en el futuro. Pues felicitaciones. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Se alinearon los planetas en torno a James Rodríguez. Todo apunta a que lo va a tener que usar Zidane, gústele o no, y sería la oportunidad para aprovechar por parte del jugador. A ver, primero, no hay ofertas por James. 2, no hay refuerzos. Pogba, el deseado, por ahora no, y Van de Beek, plan B, por ahora no. Lo de Neymar está gris. La liga comenzará el fin de semana. Lesionados, Asensio y ahora se suma Rodrigo, que esta mañana sufrió un percance y quedó por fuera, por ahora, de la formación. Entonces, revisen. No llegan refuerzos, no hay ofertas por James, tiene contrato por 2 años, lesionados Asensio y Rodrigo, toca. Entonces, aprovechar la oportunidad, se dijo. No le extrañe si lo convocan para el fin de semana. No le vaya a extrañar eso. Lo que no significaría que las temporadas las fuera a jugar completas. Les voy a explicar brevemente. 2 de septiembre se cerrará el libro de pases en España. Y después del 2 de septiembre en Italia. O sea que hasta el 2 de septiembre hay espacio para cualquier cosa, así haya jugado, porque los reglamentos de UEFA permiten a un jugador ahora jugar en 2 equipos diferentes, incluso participar en Champions en la misma edición con 2 equipos diferentes. O sea que el hecho de jugar, por ejemplo, el fin de semana, no lo inhabilitaría en caso de una oferta sobre el final del libro de pases. Eso es probable. Por ahora no hay nada. Por ahora hay lesionados. Por ahora no hay refuerzos. Entonces el camino está abierto.
pero tiene que aprovechar la oportunidad. James tiene que empezar por aceptar que Zidane tiene razones para marginarlo. Que recuerde lo que pasó el 17 de enero del 2016 contra el Sporting, el día que no quiso calentar. Lo que pasó el 7 de abril del 2016 frente al Wolfsburgo, cuando lo captaron riéndose con sus compañeros, el equipo perdía 2-0, y eso no fue bien visto. Que recuerde el derbi que perdieron en el Bernabéu 1-0 el día que fue silbado y mal calificado, que fue casi que el momento bisagra. Y que recuerde aquel incidente en el vestuario cuando lo escucharon haciendo algunos comentarios sobre el técnico y fue precisamente un asistente de él quien le hizo la observación a Zidane. Entonces está claro que hay unos motivos. Ahora le toca al jugador expresar con su fútbol, con su seriedad, con su madurez, la que tiene que adquirir rápido, que está en otro plan. Recuerde, James, que usted tiene 28 años y en el fútbol uno es viejo con 30. Si Dios le permite esta oportunidad, aprovéchela. Serio, sin hablar mucho, jugando tranquilo y sobre todo en el trabajo, en el sacrificio, en el correr y en el marcar en la cancha, demostrarle a Zidane que usted es otra persona, que está en el camino correcto, porque futbolísticamente usted tiene de sobra para ser titular, ganador y campeón con el Madrid. Una cosa es lo deportivo y otra cosa son los comportamientos que a veces empañan las características deportivas. Si se alinearon los planetas y Dios da la mano, hay que aprovechar. Punto. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. Camilo Plazas, director de innovación de la firma Mullen Lowy, dio a conocer en La FM que ya comenzaron a operar las bodegas en redes sociales, desde las cuales se hacen ataques y apoyos a diferentes candidatos a la alcaldía de Bogotá. Camilo, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Carlos? Un cordial saludo a usted y a toda la mesa de trabajo. Queremos conversar con usted porque en las últimas horas vimos un muy buen informe que hizo usted con la revista Semana sobre cómo empezaron ya a operar las bodegas de redes sociales en la alcaldía de Bogotá. ¿Ya están trabajando? ¿Ya hay evidencia de que están trabajando? Pues sí, la verdad sí, Luis Carlos. De hecho, la semana pasada, con la primera activación de los debates grandes, digamos, en diferentes medios, hemos detectado que de alguna forma arrancaron las bodegas a funcionar, porque cuando hay debates, lo que empiezan a activar estas bodegas son diferentes ataques o defensas hacia los diferentes candidatos. Entonces, una práctica muy común es que los candidatos empiezan a crear cuentas, no necesariamente los candidatos o las personas que asesoran a los candidatos, con cuentas, por ejemplo, @el candidato más un barrio, o sí. Simplemente para citar un ejemplo, @Holman Morris más Suba, o @Carlos Fernando Galán más Chapinero, y así sucesivamente. Y lo que empiezan a hacer es este tipo de cuentas es defender a los candidatos o incluso subirles a tendencia. Entonces, sí. Por ejemplo, cuando un candidato lanza un ataque, para que ese ataque crezca en los diferentes algoritmos de las redes sociales, lo que se hace es, las bodegas empiezan a darle like, retweet o share a esos comentarios, y eso hace que las redes sociales visualicen mucho más esos comentarios. Claro, entonces lo que se hacen son ataques coordinados para atacar o para defender a algún candidato, Camilo. Exacto, tal cual. Y es una, digamos, práctica muy común, no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Y cómo detectamos eso? Porque sí. Diferentes herramientas que son de escuchas de redes sociales permiten entender cómo se siguen las cuentas entre sí. Y ahí, por ejemplo, detectamos más de 700 cuentas de los diferentes candidatos en las que se siguen entre sí para precisamente crecer ese volumen de conversación y ser capaces de generar tendencias dentro de las redes sociales. Entonces yo pongo un trino y otra cuenta que está asociada conmigo le retuitea, le da like, y otro vuelve a poner lo mismo, le retuitea, le da like, y así. Exactamente. Camilo, ¿y cuáles son estas campañas en Bogotá que tendrían este mecanismo para hacerse más visibles en redes sociales? La verdad es que son todas, y no solamente pasa en Bogotá, pasa en las diferentes regiones. Hemos detectado, como le decía, que más de 700 cuentas se han creado, y solo son las que nos arroja el software, pero seguramente serán muchas más.
en las que se empiezan a seguir entre sí, se multiplican el contenido y por supuesto también con eso siembran noticias falsas, memes, diferentes contenidos, lo cual es lo que precisamente decíamos en el análisis con Revista Semana. ¿Será que hacer política en Colombia la única forma es a través de la pelea y a través de los señalamientos? Y un poco lo que nos arrojaba también la data alrededor de todos estos softwares es que la gente está cansada de la polarización, y esta ha sido una de las elecciones, va a ser igual que las elecciones presidenciales, totalmente polarizantes, totalmente, digamos, con disyuntivas muy fuertes entre los candidatos, con muchísimos señalamientos. Entonces, y lo que nos dice el sentimiento de esa conversación es que la gente quiere realmente oír a los candidatos una visión de ciudad y no solamente pues esos ataques, que la gente está de alguna forma cansada ya de ese tipo de política. Ahora, Camilo, yo sé que usted dice que todas las campañas, pero utilizando los mecanismos de escucha digital, ¿cuáles son esas campañas que más se nota evidentemente que están trabajando con estas estrategias digitales? No, realmente lo hemos visto en todas las campañas. En todas. Y no o sea, la de Miguel Uribe, candidato. La de Claudia López, la de Holman Morris, la de Galán, todos están en eso, con cuentas que tienen amigos, que se retuitean y que se dicen y que elevan el estado de la conversación. Exacto. Ahí quiero simplemente hacer una aclaración. Yo no estoy haciendo ningún señalamiento a ningún candidato, ni estoy diciendo que eso sea una instrucción de alguno de los candidatos, solo que los fanáticos o los seguidores o las diferentes personas también, ¿no?, de las campañas o los grupis están desarrollando esas estrategias en favor de sus candidatos. En ningún momento estoy diciendo que un candidato lo esté desarrollando por instrucción de él. Lo que está diciendo usted es que evidentemente cuando se analiza con las herramientas digitales, evidentemente esto está pasando. ¿Quién lo está ordenando? Ese ya es otro rollo. Se sabe. Exacto. Bueno, William, yo le tengo un detallito. Sí. Espere la próxima semana. Sí, usted ya me dio inquieto con eso y voy a estar muy pendiente. Luis Carlos, yo tengo una pregunta. Es si se sabe si hay una estrategia de alguna campaña, ustedes, Camilo, han identificado alguna campaña que tenga una estrategia de propaganda negra en estas elecciones. Pues ahora no lo hemos detectado directamente, porque lo que sí encontramos es que hay muchísimas cuentas que están, por ejemplo, cuando Miguel Uribe Turbay, que ha generado un contenido bastante amplio alrededor de los ataques, por ejemplo, hacia Claudia López, lo que vemos es que hay cuentas que defienden esa tesis o cuentas que atacan esa tesis. Digamos, hemos detectado que ha sido más una estrategia para proteger o para difundir el contenido. De hecho, encontramos dentro de toda esta estrategia que, por ejemplo, Claudia López en la primera semana de agosto tenía el 51% de sentimiento positivo de sus redes sociales, y en la segunda semana pasó al 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que estas bodegas están teniendo una influencia muy grande sobre las elecciones y sobre cómo la gente va a votar. Por ejemplo, Carlos Fernando Galán, que tenía, digamos, como no se había despertado él todavía en su campaña en las redes sociales, estaba llegando a un 63% de sentimiento positivo y también pasó hacia el 40% en la segunda semana. Es decir, estas bodegas tienen una incidencia y afectan la democracia directamente. Ese tal vez es el punto más importante, don Camilo, al que ha hecho referencia usted y a lo que va la pregunta mía, y es, aquí evidentemente lo que se está destruyendo es la democracia. Estamos eligiendo con base en mentiras, en versiones que terminan desvirtuando la propuesta que hace cualquier candidato. Pero esto es ilegal, es decir, ¿hay algún tipo de reglamentación o de legislación en el país que le permita a quien se ve manipulado demandar esa elección o demandar a quien lo indujo a esto, o no hay ningún tipo de reglamentación? Pues no creo que exista una reglamentación específica sobre ese tema, pero porque cualquier persona puede abrir una cuenta de Twitter, puede crear cuentas lúdicas y eso de alguna o en cualquier red social, y eso no está pues ni prohibido ni está violando ninguna ley. Entonces la gente de alguna forma apela ahí a lo que es la libertad de expresión. Lo que sí invitamos a los candidatos, a los diferentes asesores de los candidatos, es que se desarrolle una campaña un poco por fuera del debate o de los señalamientos, y que cada persona presente su visión de la ciudad.
un poco la gran conclusión que veíamos en el video que presentábamos en Revista Semana es que la gente quiere más ciudad y menos pelea. La gente quiere una visión de ciudad, quiere entender qué es lo que están diciendo los candidatos, cómo va a cambiar la ciudad. Bogotá es una ciudad pues que tiene muchísimos problemas y la gente quiere oír esas soluciones y quiere menos pelea. La gente se está empezando a cansar. Veíamos que, por ejemplo, alrededor de algunos candidatos en su word cloud veíamos palabras como pelea, no más pelea, o cosas word que están cloud, referenciando directamente. ¿no? Las el palabras word cloud que se asocia cierto candidato en las redes sociales. Exacto, y el volumen y la relevancia que tienen versus esas conversaciones. Claro. Pero yo he escuchado en toda esta entrevista decir que eso no es malo, que no es un delito, que no está mal. Este tipo pues obviamente son investigaciones muy digitales y de parte de las agencias de publicidad. ¿Esto no es satanizar un poco las estrategias digitales? Es que me pierdo un poco si esto es malo, es bueno, pues no, es decir, esto no es satanizar un poco las estrategias que muy modernas y digitales que han puesto a andar los candidatos. Pues yo creo que el mensaje es precisamente eso, porque para mí es un tema ético, es un tema que deberíamos promover, que los candidatos se salgan como de ese tipo de estrategias. Muchas veces los candidatos ni siquiera conocen este tipo de estrategias. Y sí, lo que estamos invitando es a que podamos desarrollar estrategias un poco más limpias y un poco más éticas. Yo de alguna forma concuerdo con lo que usted acaba de decir. Las estrategias digitales pueden ser supremamente poderosas utilizando todas las herramientas que hay, siembra de contenidos de manera natural y orgánica, utilización de los datos de manera correcta. En fin, son tantas las estrategias en marketing digital que pueden ser poderosas, éticamente correctas, que esa es la invitación que hacemos al público en general, no solamente a los candidatos, porque los candidatos muchas veces no conocen lo que hay detrás de las máquinas digitales. Pues Camilo Plazas, director de innovación de la firma Mullen Lowe, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en la FM, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Mantenga la FM en Twitter. Síganos. @LaFM. La FM. Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, se refirió en la FM a los resultados del canal luego de cumplir un año al aire. Señor Avendaño, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo a toda la audiencia de la FM, a ti y a tu equipo. Muchas gracias por invitarnos al programa. Bueno, están cumpliendo un año. Valga la pena decir que la FM hace parte de la organización Ardila, que es dueño del canal RCN. ¿Cómo les ha ido en este primer año, doctor Avendaño? Bien, Luis Carlos, realmente estamos cumpliendo 2. Es nuestro segundo año de operación. La verdad es que ha sido muy interesante. Y para contextualizar un poco, el Canal 1 es la unión de 4 compañías expertas en televisión. El grupo americano Hemisphere Media Group, que ha financiado toda la operación, y las 3 conocidas programadoras colombianas, CMI, RTI y NTC. Y pues el crecimiento ha sido muy importante. Y por poner cifras sencillas, desde el día que comenzó la concesión, hace exactamente 2 años a la fecha, se ha logrado multiplicar la audiencia por más de 4 veces, y eso nos tiene muy satisfechos. Un camino largo que recorrer, pero estamos, la verdad, que muy motivados. ¿Cómo está el negocio de la televisión? ¿Difícil? ¿Es difícil hacer televisión y que dé dinero? Bien, perfecto, Luis Carlos. Mira, aquí hay unas cifras que nos ayudan un poquito a ilustrarnos de forma muy interesante, y es lo que ha estado pasando con las audiencias. Como sabes muy bien, todo parte de audiencias. Sin público no hay negocio, ¿verdad? Entonces, lo más interesante es que el negocio de la televisión, desde el punto de vista de aceptación del público, ha empezado a crecer nuevamente. Los años 2015 y 2016 decreció el número de encendidos, o sea, cuántos televisores hay prendidos en Colombia, decreció 1.1% y 2.5%. Pero del 2017 a hoy está creciendo en promedios de 5%. Eso es muy interesante. Pero efectivamente, Luis Carlos, la complejidad está detrás de la monetización, es decir, de que haya suficiente financiamiento por parte de los anunciantes. Señora Avendaño, lo saluda Laura Newton. Estas noticias, las noticias de despidos en los medios, se han convertido en pan de cada día.
¿Cómo ha sido arrancar un canal en momentos que se habla de la crisis de los medios tradicionales en el mundo? Muy bien, claro, es un momento complejo. Nosotros entramos 20 años después. La verdad es que aquí hubo la oportunidad de que entrara un canal de televisión hace 10 años. El Grupo Planeta tenía toda la intención de entrar hace 10 años. Ha sido un momento complicado, pero creo que todavía hay espacio. Nosotros en el mundo de los medios, mientras haya audiencia que se quiera sorprender, habrá cómo encontrar negocio detrás. Y pensemos más allá de la televisión misma o de los medios tradicionales en las plataformas OTT. Disney está a punto de lanzar su plataforma, Netflix está en un momento pico importante. Yo creo que aquí lo importante es que estamos obligados a transformarnos no solo como oferentes de contenido, sino a los empleados que trabajamos en los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad de estar a la altura. En el caso de Colombia, una de las cosas más complejas para nosotros ha sido el acceso a la pauta. Nosotros hemos encontrado que en Colombia hay prácticas restrictivas de la libre competencia y por ello hemos interpuesto una acción ante la SIC para que se verifique si sí se está pudiendo entrar de forma transparente, acceder a los anunciantes que al final financian estas operaciones. Señora Avendaño, y en ese contexto, ¿cómo ha sido competir frente a dos monstruos tan grandes de la televisión como Caracol y RCN? ¿Queda espacio para un canal naciente y pequeño? Mira, la respuesta, te contesto por la segunda parte primero. Espacio sí hay, y eso es lo que nos está mostrando precisamente el incremento en encendidos de televisión. Desde que lanzó el Canal 1, y te voy a dar cifras, en el 2017 los encendidos de televisión crecieron 6.1%, en el 2018 5.1%, y en el primer semestre de 2019 4.6%, lo que significa que con más variedad, si hay audiencia que está interesada en ver más. ¿Dónde ha estado el quid del asunto, como lo llaman? Que el mercado de pauta de televisión abierta lo componen 50 anunciantes que tienen el 75%, digamos, de la torta publicitaria total. Y allí hemos encontrado, digamos, que hay unos contratos de diferentes tipos, exclusión, exclusividad, acuerdos que hacen difícil para un nuevo entrar. Nosotros hacemos parte de un grupo americano que cotiza en la Nasdaq. Entramos con la convicción de que el mercado colombiano era transparente y estamos pidiendo a las autoridades que eso se revise porque hay prácticas abiertamente violatorias del TLC, de las normas de la Comunidad Andina. Entonces, como pues no tenemos ni función de policía ni de juez, le estamos pidiendo a la SIC que nos aclare sobre ese asunto. Disculpa la respuesta larga, pero está muy bien. Escucho. A ver, se está cortando la comunicación. Señora Avendaño, no, está muy bien. Lo que me preocupa es lo que menciona usted o lo que acaba de mencionar. ¿Quiénes no están haciendo prácticas transparentes o, digamos, están usando algún tipo de engaño para apoderarse de ese mercado? ¿Quiénes son? Yo no creo que la palabra engaño quepa, ¿sí? Yo creo que se trata de prácticas restrictivas de la libre competencia. Hay una norma de la Comunidad Andina de Naciones que dice más o menos así, que una compañía podrá ser considerada, mira, está prohibido la fijación, imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva de bienes o servicios por las normas de la Comunidad Andina, la incitación a terceros a no aceptar la entrega de bienes o prestación de servicios, a impedir la adquisición o prestación, aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado. Y por último, el artículo 9 dice, en este caso nosotros hemos presentado una denuncia ante la SIC contra Caracol Televisión. Entonces, según lo que entiendo, doctora Avendaño, hay una denuncia de Canal 1 en contra de Canal Caracol por prácticas anticompetitivas. Sí, prácticas restrictivas de la libre competencia, y queremos que se revise también si hay abuso de posición dominante. Y si me da 10 segundos, le leo. Mire, entenderá que uno o más agentes económicos tienen posición de dominio en el mercado relevante cuando tengan la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar en forma sustancial las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado. He oído al abogado de Caracol Televisión argumentando que es difícil establecer que haya un acto indebido en este tipo de sentido cuando en términos privados la exclusividad no es ilegal. Se explicaba, por lo que he alcanzado a entender,
que si, por ejemplo, usted, yo tenemos un contrato laboral con alguien, y si es un contrato directo, pues ya hay exclusividad. Si es de prestación de servicios y se hace evidente, no es ilegal, y que eso de la misma manera podría trasladarse a este tipo de contratos. ¿Por qué es ilegal y por qué en este escenario no estaría restringiendo la competitividad, señor Avendaño? Perfecto, Luis Carlos. Primero tengo que partir de la aclaración de que no soy abogado, entonces me puede faltar conocimiento técnico profundo. Eso sí, estamos pues bastante bien asesorados. Pero arranquemos de una cosa muy simple. Los contratos laborales se rigen por el derecho laboral. Los contratos comerciales se rigen por el Código de Comercio y estamos hablando de líneas de derecho absolutamente diferentes. Pero aquí el tema no es específicamente si existen o no existe algún tipo de contrato de exclusividad. Es el espíritu detrás y el espíritu de exclusión que está claramente prohibido por la ley, ¿sí? Si fuera tan simple como que yo lo diga y por eso cambie, entonces pues se resolvería en una corta conversación. En este caso, por eso hemos recurrido a la autoridad competente, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene tanto funciones de publicidad judicial como de juez en sí mismo, para que sea quien investigue eso, vaya y pregunte, pida copia de sus contratos, entienda si una posición de 60% es una posición que los pone en una posición dominante que les permita un poco dominar el mercado, ¿verdad? Y estamos fundamentados básicamente en eso. ¿Cuándo se espera que la SIC tenga algún tipo de pronuncia de demanda? Le corresponde a la SIC, Carlos. Entendemos que ese es un periodo, que eso es un tema que puede tardar entre 6 y 12 meses, ¿verdad? Pero al final esa es una respuesta que tienen que dar ellos. Claro. Pues queríamos felicitarlo, saludarlo en estos 2 años de programación que tiene Canal 1. Entre más pluralidad, entre más canales, mejor. Y bienvenida a la competencia, lo digo como miembro de una familia que tiene un canal de televisión abierta. Muchas gracias, señor Avendaño, por acompañarnos, es usted muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Y frente a esas últimas palabras, definitivamente cuando el negocio de los medios crecen cosas buenas para todos. Crece para los empleados, 700 que tenemos en Canal 1, la audiencia, casi 12 millones de personas a las que llegamos mensualmente, el empleo para el mundo del entretenimiento, los comunicadores, etcétera. Entonces, realmente desarrollar medios es un círculo virtuoso. Típicamente hemos tenido una maravillosa camaradería y colegaje entre todos los que trabajamos en los medios y tenemos que trabajar para que siga siendo así, detrás de los que verdaderamente importan, que son esas audiencias que tenemos detrás y que compartimos ese objetivo pues con ustedes y con todas las otras casas que se levantan todos los días a tratar de informar y entretener a los colombianos un poquito más. Mil gracias a ti, un fuerte abrazo y un gran saludo y abrazo a todo el grupo de nuestros colegas de RCN. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.